26 de septiembre de 1983. 00:14 de la madrugada. Stanislav Petrov, teniente coronel de la Fuerza de Defensa Aeroespacial Soviética, en el búnker subterráneo de Serpukhov 15, a 100 kilómetros de Moscú, ve en su pantalla 5 misiles nucleares americanos dirigiéndose hacia el territorio soviético. Tiene 26 minutos para decidir, reportar el ataque y desencadenar la respuesta que podría acabar con la humanidad, o confiar en su instinto de que el ordenador está equivocado. Probablemente nunca hayas escuchado esta historia. Estuvo clasificada durante 40 años, pero ¿por qué esta historia de 1983 importa tanto ahora, en 2025? Porque vivimos de nuevo en un momento de creciente tensión nuclear. Las relaciones entre potencias nucleares están más tensas que en cualquier otro momento desde el fin de la Guerra Fría. Los sistemas automatizados de defensa son más sofisticados, más rápidos, más autónomos. El margen de error humano ha disminuido drásticamente. Y la pregunta que Petrov enfrentó aquella noche sigue siendo aterradoramente relevante. ¿Cuándo confías en el ordenador? ¿Y cuándo confías en tu instinto? Pero para entender lo que casi sucedió, necesitamos volver a aquella noche de 1983. Septiembre de 1983 no fue un mes cualquiera en la Guerra Fría. Fue uno de los momentos más peligrosos de la historia humana, y nadie lo sabía. 3 semanas antes, el 1 de septiembre, un caza soviético derribó el vuelo 007 de Korean Airlines sobre el mar de Japón. 269 personas muertas, incluyendo un congresista americano. La Unión Soviética alegó que era un avión espía. Estados Unidos lo calificó de masacre deliberada. Ronald Reagan compareció en televisión y calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal. Las tensiones estallaron. En los pasillos del poder en Moscú, la paranoia era palpable. El Politburó soviético creía genuinamente que los americanos podrían estar planeando un primer ataque nuclear. Y tenían sus motivos. La retórica de 1900. Reagan era la más agresiva desde la crisis de los misiles de Cuba. Hablaba abiertamente de ganar una guerra nuclear. El presupuesto militar americano estaba explotando. Nuevos misiles Pershing II estaban siendo posicionados en Europa Occidental, a solo 6 minutos de vuelo de Moscú. Y, lo que los soviéticos aún no sabían, en noviembre de aquel año, los americanos realizarían el ejercicio Able Archer 83, una simulación de guerra nuclear tan realista que el Kremlin casi interpretó como un ataque real. Los soviéticos estaban aterrorizados, y las personas aterrorizadas con armas nucleares son personas peligrosas. Era en este contexto que operaba el sistema de alerta temprana soviético. El OKO, que significa ojo en ruso, era una red de satélites en órbita geoestacionaria, diseñados para detectar los motores de misiles balísticos intercontinentales en el momento del lanzamiento. La idea era simple. Si los americanos lanzaran un ataque nuclear, los soviéticos tendrían entre 20 y 30 minutos de aviso. Tiempo suficiente para lanzar una respuesta masiva antes de que los misiles americanos destruyeran los silos soviéticos. Lanzamiento al detectar ataque. Esa era la doctrina nuclear soviética, sin confirmación visual, sin segundas opiniones. Si el loco detectaba misiles, la orden era reportar de inmediato al Comando Supremo, y el Comando Supremo contaba con minutos para decidir, lanzar o caer. El sistema estaba automatizado justamente para eso. Para eliminar la vacilación. Para eliminar la duda. Para eliminar la humanidad. Stanislav Petrov no debería haber estado allí aquella noche. Él era un ingeniero de sistemas, no un oficial de guardia. Pero alguien enfermó, y Petrov fue llamado para cubrir el turno en el búnker de Serpukhov 15. Él conocía el sistema OKO mejor que nadie. Había ayudado a desarrollarlo. Conocía sus puntos fuertes y, crucialmente, conocía sus fallos. El búnker estaba silencioso aquella madrugada. Rutina. Turno de noche. Nunca pasaba nada en el turno de noche. Hasta que pasó. 00:14 horas. Las alarmas explotaron. Sirenas ensordecedoras. Luces rojas parpadeando en todas las pantallas. El panel principal mostraba una única palabra en letras gigantes rojas: lanzamiento. La pantalla mostraba la trayectoria. 5 misiles balísticos intercontinentales, lanzados desde bases americanas. Destino: territorio soviético. Tiempo hasta el impacto: 26 minutos.
El protocolo era cristalino. Petrov tenía una única función. En aquel momento, coger el teléfono rojo que tenía delante y reportar el ataque al Comando Supremo en Moscú. Ellos, a su vez, despertarían al secretario general Yuri Andropov. Y Andropov tendría menos de 10 minutos para decidir si lanzaba un contraataque nuclear que mataría a cientos de millones de personas. La mano de Petrov se dirigió hacia el teléfono. Su entrenamiento era claro. Años de adoctrinamiento militar soviético gritaban en su cabeza: reporta inmediatamente. No cuestiones el sistema. No dudes. Cada segundo de retraso es un segundo menos para la respuesta soviética. Pero se detuvo, porque algo no tenía sentido. 5 misiles. Si Estados Unidos estuviera realmente lanzando un primer ataque nuclear contra la Unión Soviética, ¿por qué lanzarían solo 5 misiles? Los americanos tenían miles de ojivas nucleares, 1000 Minuteman, cientos de misiles en submarinos, bombarderos estratégicos. Si fueran a atacar de verdad, sería un ataque masivo diseñado para destruir toda la capacidad de respuesta soviética en un único golpe devastador. 5 misiles no tenían ningún sentido estratégico. Sería un suicidio. Un ataque con 5 misiles dejaría intacta la enorme fuerza nuclear soviética. La respuesta sería apocalíptica. Pero el ordenador mostraba alta fiabilidad. El sistema OCO tenía múltiples satélites confirmando. Los sensores infrarrojos habían detectado las firmas térmicas características de los motores de ICBM. La trayectoria estaba siendo calculada en tiempo real. Todo indicaba que era real. Petrov miró la pantalla. Luego miró el teléfono. Después a su equipo. Todos lo observaban, esperando que hiciera lo que mandaba el protocolo: reportar. Pero Petrov conocía aquel sistema. Sabía que el OCO era nuevo. Sabía que tenía defectos. Sabía que los satélites a veces captaban reflejos solares. Sabía que el software tenía fallos que aún no habían identificado completamente. Y él sabía que, si reportaba aquel ataque, estaría poniendo en movimiento una cadena de eventos que probablemente no podría ser detenida. Andropov estaba enfermo, paranoico, bajo una intensa presión política. Las tensiones estaban en su punto máximo. Un informe de 5 misiles americanos en camino podría ser suficiente para que él ordenara el lanzamiento. Petrov tomó una decisión. Él no cogió el teléfono. Su equipo lo miró atónito. El protocolo era sagrado en la cultura militar soviética. Desobedecer una orden directa podía significar consejo de guerra, cárcel o algo peor. Pero Petrov dijo en voz alta, para sí mismo tanto como para su equipo: si fuera real, serían cientos de misiles, no 5. Los alarmas seguían sonando. Las pantallas seguían mostrando 5 trayectorias rojas convergiendo hacia el territorio soviético. El tiempo seguía pasando. 25 minutos hasta el impacto. 24 minutos. 23 minutos. Petrov ordenó a su equipo que verificara todos los otros sistemas de detección. Radares terrestres. Otras redes de satélites. Cualquier cosa que pudiera confirmar o negar lo que el OCO estaba mostrando. Nada. Los radares terrestres no mostraban nada. Silencio total. Pero el OCO no dejaba de insistir. 5 misiles. Alta fiabilidad. Lanzamiento confirmado. Petrov apostaba a la existencia de la Unión Soviética por su intuición. Apostaba a que conocía mejor ese sistema que los ingenieros que lo diseñaron. Que lograba ver un defecto que los sensores no podían detectar. 15 minutos hasta el impacto. Si fueran misiles reales, ya estarían a mitad de camino. Cruzando el Polo Norte. Descendiendo hacia el territorio soviético. Imparables. Inevitables. Petrov se quedó parado, observando las pantallas, los segundos, pasando, cada latido del corazón sintiendo como si durara una eternidad. Y entonces él percibió algo. El patrón no estaba bien. La forma en que los misiles aparecieron en la pantalla. No aparecieron en secuencia, como sería de esperar de un lanzamiento escalonado de silos diferentes. Aparecieron casi simultáneamente, y la intensidad de las señales estaba variando de manera extraña. Aumentando, disminuyendo, aumentando de nuevo. Reflejos solares. Tenía que serlo. El OCO estaba viendo el sol reflejándose en formaciones de nubes de alta altitud sobre el territorio americano. Los sensores infrarrojos estaban interpretando aquellos reflejos como firmas térmicas de motores de cohetes. Y el software, programado para asumir lo peor en caso de duda,
Lo estaba clasificando como misiles confirmados. Era un fallo en el sistema, exactamente el tipo de fallo que Petrov había advertido a sus superiores que podría suceder. 10 minutos hasta el impacto. Pero aún no había confirmación. Los radares terrestres aún no mostraban nada. Si fueran misiles reales, los radares deberían empezar a detectarlos en breve, muy en breve. La sala estaba en silencio absoluto. Solo el sonido de las sirenas y el zumbido de los ordenadores. Todos observando a Petrov. Esperando. 5 minutos hasta el impacto. Si hubiera misiles reales, los radares terrestres ya deberían haberlos detectado. Ya debería haber confirmación visual. Ya debería haber múltiples sistemas gritando alerta. Pero solo estaba el OCO, solo, insistiendo en que 5 misiles estaban llegando. 2 minutos hasta el impacto. Petrov esperó. 1 minuto hasta el impacto. Y entonces, nada. Ningún misil, ninguna explosión, ningún destello nuclear iluminando el horizonte. Los radares terrestres permanecieron en silencio. El cielo permaneció vacío. Petrov tenía razón. Era un fallo del sistema. Los satélites habían confundido reflejos solares con motores de misiles. El OCO había generado un falso positivo. Y Petrov, confiando en su conocimiento técnico y en su instinto, había elegido no reportar. Él había salvado el mundo. Y nadie lo sabría durante los próximos 40 años. Pero la historia no terminaba allí, porque ahora Petrov tenía un problema diferente. Él había desobedecido el protocolo directo. Él había elegido su intuición por encima de las órdenes. Y en la cultura militar soviética eso tenía consecuencias. Y había una pregunta aún más perturbadora que resonaba en la mente de Petrov, mientras observaba las pantallas finalmente volver a la normalidad, las alarmas finalmente silenciarse. ¿Qué había sido aquello exactamente? ¿Qué en el patrón de 5 misiles simultáneos no encajaba? ¿Qué en la intensidad variable de las señales había revelado la verdad? Y la pregunta que más lo atormentaba: si hubiera sido una persona diferente de guardia aquella noche, alguien que no conociera el sistema tan profundamente, alguien que siguiera el protocolo al pie de la letra, ¿qué habría pasado? 9 minutos quedaron en el reloj cuando quedó claro que no había misiles. El protocolo era cristalino, pero la duda también lo era. Petrov se quedó allí, mirando las pantallas, la mano aún suspendida sobre el teléfono que podría haber iniciado la Tercera Guerra Mundial. Y esa fue solo la primera vez que esa noche pondría a prueba su intuición contra el sistema. Ahora venía la verdadera prueba. Petrov tenía 9 minutos. El mundo no tenía ni idea. 5 misiles, detectados, confirmados por el sistema más avanzado de la Unión Soviética. Las alarmas aúllan. El protocolo es cristalino. Reporte inmediato al Comando Supremo. El dedo en el gatillo nuclear soviético está esperando su palabra. Pero 3 cosas no encajaban. Petrov siente el peso de 300 millones de vidas en sus manos. No, corrija eso. Miles de millones. Porque si él reporta un ataque nuclear americano, la respuesta soviética es automática. ¿Y la respuesta americana a la respuesta soviética? También automática. Él no está decidiendo el destino de Rusia. Él está decidiendo el destino de la especie humana. Y algo no huele bien. Su entrenamiento grita una cosa. Su instinto susurra otra. El reloj sigue corriendo. 8 minutos hasta el impacto. 7 minutos y medio. Cada segundo que pasa reduce las opciones de respuesta de la Unión Soviética. Espere demasiado, y aunque sea real, ya fue. La ventana de represalia se cierra. Hablemos de las 3 anomalías que salvaron el mundo. Anomalía número 1. Solo 5 misiles. Petrov conoce la doctrina militar americana. La estudió por años. Si los Estados Unidos lanzan un primer ataque nuclear, no envían 5 ICBMs. Envían cientos, quizás miles. La estrategia de primer ataque no es dar un aviso. Es eliminar completamente la capacidad de respuesta del enemigo. Usted ataca todas las bases de misiles, todos los silos, todos los submarinos que pueda rastrear. No envía 5 misiles y espera lo mejor. 5 misiles es extraño. 5 misiles es insuficiente. 5 misiles no tienen ningún sentido estratégico. Anomalía número 2. Sin confirmación de radar terrestre. Los satélites están viendo los misiles. El sistema OCO está gritando sobre ellos. Pero los radares terrestres, silencio absoluto. Nada. Y aquí está la cuestión. Los misiles balísticos intercontinentales vuelan alto, muy alto, por encima de la atmósfera. Pero en la reentrada, los radares terrestres deberían detectarlos. Siempre los detectan. Es física básica. Entonces, ¿por qué los satélites ven algo que los radares no pueden ver? Anomalía número 3. El comportamiento del sistema. Petrov es ingeniero antes de ser oficial militar. Él ayudó a desarrollar partes de ese sistema. Conoce sus idiosincrasias. ¿Y el patrón de detección que está viendo?
No es consistente con un lanzamiento masivo. La secuencia de alarmas, el tiempo, la forma en que los misiles aparecen en el panel, parece más un fallo del sistema que una guerra nuclear. Pero aquí está el problema. Petrov no puede estar seguro. Porque si se equivoca, si esos 5 misiles son solo la primera ola, si la confirmación terrestre está llegando pero aún no ha llegado, si esto es una nueva estrategia americana que él no previó, entonces acaba de firmar la sentencia de muerte de la Unión Soviética sin disparar un solo tiro en defensa. Los otros oficiales en la sala lo observan, esperando, algunos apremiándolo. Petrov debe reportar ahora. El protocolo exige acción inmediata. Cada segundo de retraso es insubordinación. Y no se equivocaban. En la Unión Soviética Militar de 1983, la vacilación podía ser traición. La duda podía ser sabotaje. El sistema se construyó sobre obediencia absoluta, porque cualquier fricción, cualquier segundo perdido en cuestionamiento, podría significar la diferencia entre supervivencia y aniquilación. Petrov conoce las consecuencias. Si él vacila y tiene razón, es un héroe. Si él vacila y se equivoca, es un traidor que permitió la destrucción de su nación sin defensa. Si él reporta y se equivoca, inicia potencialmente la Tercera Guerra Mundial. Si él reporta y tiene razón, salvó la patria. 2 caminos. Ambos pueden terminar en desastre. Su carrera está en la cuerda floja. Su familia corre peligro. Su propia vida está en riesgo. Porque en la Unión Soviética, el precio de un error de juicio militar no era la destitución. Era mucho, mucho peor. 7 minutos hasta el impacto. Moscú estaba esperando. Petrov mira nuevamente los datos. 5 misiles. Sin confirmación terrestre. Patrón inconsistente. Su mente de ingeniero está diciendo una cosa. Sus años de adoctrinamiento militar están diciendo otra. Y entonces él decide. Es una falsa alarma. No voy a reportarla como un ataque. La sala cae en silencio. Se puede escuchar el aliento colectivo detenerse. Un oficial pregunta, ¿está seguro? Petrov no está seguro. ¿Cómo podría estarlo? Pero su convicción es firme. El radar terrestre no muestra nada. Si llegaran misiles reales, tendríamos confirmación secundaria. El satélite probablemente está funcionando mal. Apuesta por la lógica. Apuesta por la probabilidad. Apuesta por la idea de que un sistema electrónico recién instalado es más propenso a fallar que Estados Unidos lanzando un ataque nuclear suicida con solo 5 misiles. Pero por sobre todo, apuesta por algo más primitivo. Tenía una sensación extraña en el estómago. Algo andaba mal. Años después, en 1998, cuando los archivos soviéticos comenzaron a ser desclasificados, Petrov les dijo a los investigadores, no quería ser el tipo que comenzó la Tercera Guerra Mundial. Piénsalo un segundo. Él no dijo sabía que era falso. Dijo, no quería ser quien iniciara una guerra. La decisión no se basó en certeza científica. Se basó en responsabilidad moral, en la conciencia humana que se imponía al protocolo militar. Petrov instruye a su equipo. Registren como mal funcionamiento del sistema. Preparen informe técnico. Y ahora, ellos esperan. 6 minutos. 5 minutos. 4 minutos. El tiempo estimado de impacto se acerca. Si Petrov se equivoca, ojivas nucleares detonarán sobre ciudades soviéticas en cuestión de minutos. Moscú, Leningrado, Kiev. Millones de personas vaporizadas instantáneamente. La sala está en silencio sepulcral. Cada persona presente sabía lo que estaba en juego. Cada una rezaba en silencio para que Petrov tuviera razón. 3 minutos. 2 minutos. 1 minuto. Ventana de impacto. Nada. Ninguna explosión. Ninguna detonación nuclear. Ningún destello característico de armas atómicas iluminando el horizonte. Petrov tenía razón. Pero la historia no termina ahí. Porque ahora viene la parte difícil. Explicar esta decisión a sus superiores soviéticos. Justificar por qué ignoró el protocolo directo. Demostrar que su desobediencia fue heroísmo, no cobardía. Los equipos técnicos comienzan a diagnosticar el sistema. ¿Qué causó la falsa alarma? ¿Por qué el satélite Oko vio misiles donde no había nada? Y lentamente la respuesta surge. Reflejo solar. El satélite, en su órbita, pasó por una posición donde nubes altas reflejaron la luz solar en un ángulo que el sistema interpretó como plumas de lanzamiento de misiles. Una coincidencia astronómica. Una falla de la física atmosférica. Nada más. 5 misiles eran 5 reflejos del Sol. La humanidad casi se autodestruye por culpa de una puesta de sol. Petrov se sienta en una sala de interrogatorios horas después. Oficiales soviéticos examinan cada segundo de su decisión. Cada dato que consideró. Cada razón que presentó. Salvó al mundo de un holocausto nuclear. Impidió la Tercera Guerra Mundial. Preservó la vida de la raza humana. Pero en la Unión Soviética, eso no garantizaba una bienvenida de héroe. Porque Petrov también rompió el protocolo. Cuestionó el sistema militar.
Actuó basándose en la intuición en lugar del reglamento, y en un régimen construido sobre la obediencia absoluta. Eso era peligroso. Eso sentaba un precedente. Eso sugería que los individuos podían reemplazar el juicio institucional. Los oficiales hacen preguntas. Petrov responde. La tensión en la sala es palpable. Hizo lo correcto. Pero en la maquinaria soviética, hacer lo correcto no siempre era suficiente. La pregunta que flota en el aire. ¿Qué le sucede al hombre que salvó el mundo? Y lo que es más importante, ¿por qué esta historia permaneció oculta durante años? ¿Por qué Petrov no fue celebrado inmediatamente? ¿Por qué el gobierno soviético enterró uno de los actos de heroísmo individual más trascendentales de la historia humana? Las respuestas te sorprenderán y revelarán algo profundo sobre los sistemas, el poder y el precio de pensar por uno mismo. La investigación duró 23 días. Las conclusiones fueron clasificadas de inmediato como ultrasecretas. Los ingenieros finalmente descubrieron qué sucedió esa noche. La causa técnica era tan simple como devastadora. La luz solar, reflejada en nubes de gran altura, creó una firma infrarroja falsa. El sistema OCO, que debía proteger a la Unión Soviética de ataques sorpresivos, tenía un defecto fundamental. Los satélites eran vulnerables a los reflejos atmosféricos. Una combinación rara de ángulo solar, formación de nubes y sensores hipersensibles creó la alarma perfecta. 5 misiles fantasmas, 5 alertas de aniquilación. Todo por causa de la luz reflejada. Petrov tenía técnicamente razón. El sistema estaba equivocado. Pero no hubo recompensa. No hubo medalla. No hubo reconocimiento público. El comando militar soviético enterró el incidente para evitar el bochorno. ¿Cómo podrían admitir que su sistema de defensa de miles de millones de rublos casi inició la Tercera Guerra Mundial por culpa de nubes iluminadas por el sol? ¿Cómo explicarían que un solo teniente coronel tuvo que confiar en su intuición porque la tecnología de punta falló? Durante 15 años, nadie fuera del comando soviético supo que esto sucedió. 15 años de silencio absoluto sobre la noche en que el mundo casi terminó. Las consecuencias inmediatas para Petrov fueron brutales y silenciosas. Fue trasladado de puesto. Recibió una reprimenda formal no por lo que decidió, sino por documentación incompleta del incidente. La ironía era cruel. Salva el mundo, pero no completes los formularios correctamente. El ejército soviético no podía reconocerlo oficialmente porque eso significaría admitir dos cosas inaceptables: que el sistema OCO tenía fallas críticas y que estuvieron a minutos de un error catastrófico. En 1984, Petrov fue obligado a jubilarse anticipadamente. Tenía apenas 44 años. Recibió una pensión modesta y regresó a la vida civil en la pequeña ciudad de Friasino, el mismo lugar donde se ubicaba el búnker Serpukhov 15. No deseaba fama, no buscaba reconocimiento, pero el peso de aquella noche nunca lo abandonó. Las consecuencias físicas y psicológicas fueron profundas. Estrés crónico, problemas de salud que lo persiguieron durante décadas, noches sin dormir repasando aquellos 26 minutos. Y lo más pesado, el silencio absoluto. No podía contárselo a nadie. Ni a amigos cercanos, ni a la familia. La KGB se aseguró de que el secreto permaneciera enterrado. Durante años, Stanislav Petrov vivió con el conocimiento solitario de que había salvado miles de millones de vidas, pero no podía decir una palabra. Cuando finalmente pudo hablar, tras la caída de la Unión Soviética, sus palabras fueron humildes y directas. Solo estaba haciendo mi trabajo. No me sentía como un héroe, pero la historia tenía otros planes. En 1998, cuando los archivos soviéticos comenzaron a abrirse tras el colapso de la URSS, la historia de Stanislav Petrov salió de las sombras. Periodistas e historiadores sacaron a la luz documentos clasificados sobre el incidente del 26 de septiembre de 1983. El mundo quedó impactado. ¿Cómo se guardó esto en secreto durante tanto tiempo? ¿Cómo una decisión de tal magnitud pasó desapercibida durante 15 años? El reconocimiento internacional comenzó a llegar. En 2004, Petrov recibió el premio World Citizen en San Francisco. Era la primera vez que salía de Rusia. En una ceremonia emocionante, ante cientos de personas, este hombre tímido de 65 años fue celebrado como el hombre que salvó el mundo. En 2006, las Naciones Unidas lo reconocieron oficialmente. Se produjeron documentales, se escribieron artículos. Su nombre entró en los libros de historia. Historiadores militares y expertos en guerra nuclear llegaron a un acuerdo. El incidente de Serpukhov 15 fue uno de los casi accidentes nucleares más cercanos de toda la Guerra Fría. No fue el único, pero sí fue uno de los más peligrosos. La combinación de tensión geopolítica extrema, tecnología averiada y protocolos de lanzamiento en máxima alerta creó la tormenta perfecta para el apocalipsis. La pregunta que atormenta hasta hoy es:
¿Y si Petrov hubiera reportado el ataque como real? La doctrina soviética era clara e inflexible. Lanzamiento al recibir aviso de ataque. Launch on warning. No había tiempo para confirmar. No había espacio para la vacilación. Si el alto mando creía que 5 misiles nucleares estadounidenses estaban en camino, la respuesta sería inmediata y masiva. Cientos, quizás miles de ojivas nucleares serían lanzadas en represalia. Objetivos en Estados Unidos, Europa Occidental, bases de la OTAN. América respondería con fuerza total. Europa, Asia, posiblemente el mundo entero sería consumido en horas. La escalada nuclear no era teoría, era protocolo. Un hombre, confiando en su intuición, rompió la cadena. Y esa ruptura salvó la civilización. Pero Petrov no estaba solo en la historia de humanos impidiendo la guerra nuclear automatizada. En octubre de 1962, durante la crisis de los misiles de Cuba, el capitán soviético Vasily Arkhipov estaba en un submarino nuclear, rodeado por destructores estadounidenses. El submarino estaba siendo atacado con cargas de profundidad. El capitán y el oficial político querían lanzar un torpedo nuclear. Necesitaban unanimidad entre 3 oficiales. Arkhipov se negó. Él vetó la decisión. El torpedo no fue disparado. La Tercera Guerra Mundial no estalló. En noviembre de 1983, solo 2 meses después del incidente de Petrov, la OTAN realizó el ejercicio Able Archer 83. Era una simulación de guerra nuclear, pero los soviéticos, ya paranoicos después del incidente de septiembre, pensaron que era una preparación real para un ataque. Aviones de combate fueron armados. Fuerzas nucleares fueron puestas en alerta máxima. Durante días, el mundo estuvo al borde de la guerra por un malentendido sobre un ejercicio militar. El patrón es aterrador. Múltiples veces, humanos impidieron que sistemas automatizados iniciaran una guerra nuclear. Múltiples veces, la tecnología falló y el juicio humano salvó el mundo. Y lo más aterrador, documentos desclasificados revelan que estuvimos mucho más cerca de la aniquilación de lo que sabíamos mientras vivíamos esos años. No sabíamos lo cerca que estuvimos. No es una exageración, es la verdad literal. Y esto nos trae de vuelta a hoy. Las tensiones nucleares nunca desaparecieron. Las potencias nucleares aún mantienen arsenales en alerta. Los sistemas automatizados siguen monitoreando lanzamientos. Las presiones geopolíticas continúan generando paranoia. La tecnología es hoy más sofisticada, pero también más compleja y vulnerable a errores. La inteligencia artificial ya participa en decisiones militares. La elección de Petrov nos recuerda una verdad fundamental. Los humanos, no las máquinas, previenen las guerras. Juicio, contexto, intuición, estas cualidades humanas no pueden ser programadas. Petrov no confió ciegamente en el sistema porque entendía sus limitaciones. Conocía la política. Sintió que algo andaba mal. Esa es la lección que las historias desclasificadas de la Guerra Fría nos transmiten. No son simples relatos fascinantes del pasado. Son advertencias vitales para el presente y el futuro. Son recordatorios de que las decisiones individuales importan, que los sistemas fallan, que la paranoia mata, que el coraje puede salvarnos. Y esto nos lleva al final de la historia de Stanislav Petrov. El 19 de mayo de 2017, en una pequeña ciudad rusa, Stanislav Petrov murió a los 77 años. Vivía solo en un modesto apartamento. Pocos vecinos sabían quién era. Su muerte pasó casi desapercibida en Rusia. Solo meses después, cuando la noticia llegó a Occidente, se publicaron emotivos obituarios en importantes periódicos de todo el mundo. El hombre que salvó el mundo murió en relativo anonimato en el país que protegió. Pero su legado es inmortal. Stanislav Yevgrafovich Petrov. El hombre que salvó el mundo confiando en su intuición en lugar de confiar en la máquina. El teniente coronel que contó con 26 minutos para decidir el destino de la humanidad y optó por dudar. El oficial soviético que debería haber reportado 5 misiles nucleares, pero reportó ninguno. Durante 40 años, no supiste lo cerca que estuvimos. 40 años viviendo sin saber que el 26 de septiembre de 1983, la extinción estaba a una llamada telefónica de distancia. Que un sistema de miles de millones de dólares falló. Que la luz solar en las nubes casi mató a miles de millones. Que un hombre, solo en un búnker, tuvo el coraje de confiar en sí mismo cuando todo a su alrededor gritaba guerra. Una decisión. 26 minutos. 7.000 millones de vidas. Este es el poder de las historias desclasificadas. Revelan los momentos que reescribieron la historia sin que lo supiéramos. Los héroes que nunca buscaron la fama. Las decisiones que lo cambiaron todo. Si deseas más historias desclasificadas de la Guerra Fría que reescribieron la historia en secreto, si quieres conocer los momentos en que el mundo casi acaba y nadie lo supo, suscríbete al canal. Porque la historia verdadera es más increíble que cualquier ficción. 26 de septiembre de 1983, un hombre.
Un momento. Una elección que te salvó. Stanislav Petrov. 1909-2017. El hombre que salvó el mundo.